Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarles. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Hoy es jueves 18 de julio del año 2024. Estamos en vivo también a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras. Gracias por acompañarnos. Damos paso a más de las noticias que conforman nuestros titulares. Crecen presiones para que Joe Biden desista de su reelección presidencial, mientras Donald Trump rindió su último discurso en la convención republicana. Presidenta Xiomara Castro supervisa obras en el municipio de Valle de Ángeles. Francisco Morazán. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión. Y otro desarrollo económico en todas partes. Acuérdense de eso en noviembre y dennos vuestros votos. Estoy comprando sus votos. Tengo que ser honesto y honrado con esto. Y yo prometo que Wisconsin volverá a ser grande otra vez. Gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Estoy aquí para que entiendan la visión de la nación en su integralidad, que todos los ciudadanos, jóvenes, mayores, mujer, hombre, demócrata, republicano, independiente, blanco, negro, asiático, hispano, les doy una mano de lealtad y amistad. Juntos iremos para llevar a Estados Unidos a cimas que nunca se han visto antes. Ahí estábamos con el primer mandato, llegó COVID, hicimos un trabajo estupendo. Nadie vio una economía como la que teníamos pre-COVID, con la bolsa que estaba mucho más alta que antes de COVID. Fue un gran trabajo, nunca nos dieron crédito por eso. La guerra, derrotar a ISIS, tantas cosas, una gran economía, las ventajas fiscales y cortes de imposición, también la fuerza espacial que construimos. Hicimos tanto el derecho a aprobar, que fue algo importante, el derecho a aprobar. Estamos intentando conseguir eso por 52 años. Alguien está muy enfermo y ojalá no sea el caso de nadie aquí en esta audiencia, y pasa a veces y no pueden utilizar las medicinas vanguardistas con los doctores y los laboratorios y no pueden tenerlo. Intentamos conseguirlo por 52 años, no fue fácil. Las compañías de farmacéuticas no querían hacerlo, los laboratorios tampoco querían meter en esto, los doctores no querían tener eso en su expediente, así que todo el mundo vino a la oficina mía. 52 años y conseguí que se pusieran de acuerdo que alguien que lo iba a necesitar, en vez de ir a Asia, Europa u otro sitio, o si no tiene dinero, ir a casa para morirse tranquilamente, conseguimos que firmaran un acuerdo donde no iban a demandar a nadie, iban a recibir todo lo necesario rápidamente, y lo que pasa es que ahorramos miles y miles, salvamos miles y miles de vidas. El derecho a aprobar es una gran sensación. Con nuestro liderazgo, Estados Unidos será otra vez respetado. Ningún país cuestionará nuestro poder, ningún enemigo. Nuestras fronteras serán seguras, nuestra economía florecerá, volverá la ley y la orden en las calles, patriotismo en las escuelas, y sobre todo habrá paz, estabilidad y armonía en todo el mundo. Pero para llegar a esa meta futura tenemos que rescatar a nuestro país de liderazgo fallido e incompetente. Tenemos un liderazgo completamente incompetente. Será la elección más importante de la historia de nuestro país. Con esta administración presente, es claro, somos una nación en declive. Tenemos una crisis de inflación que hace que la vida no sea posible, que destroza a las familias trabajadoras y de pocos recursos y apabulla a la gente de una forma que nunca se ha visto antes. También tenemos una
crisis de inmigración ilegal y está sucediendo ahora mismo. Mientras estamos sentados aquí, hay una invasión masiva por la frontera sur que ha traído miseria, crimen, pobreza, enfermedades a las comunidades en todo el país. Nadie ha visto nunca nada parecido antes. Luego hay una crisis internacional, una de las que el mundo nunca ha visto antes. Nadie entiende esto. Hay una guerra en Europa, en el Medio Oriente, con un posible conflicto en Taiwán, Corea, las Filipinas y toda Asia. Y nuestro planeta está al borde de la guerra mundial número 3. Y esta guerra será como de las que nunca se han visto antes, porque las armas ya no son tanques que se disparan los unos a los otros, son armas de destrucción masiva. Llega el momento de que cambie esta administración. Esta administración no puede resolver esos problemas. Tenemos gente muy dura y difícil y nosotros no tenemos gente dura, son todo menos dura, excepto cuando se trata de hacer trampa en las elecciones y un par de otras cosas. Ahí sí que son duros. Así que esta noche yo prometo a la gente de Estados Unidos de que acabaré con la crisis devastadora de la inflación, reduciré las tasas de interés, reduciré el coste de la energía y lo que haremos será ataladrar, chicos, ataladrar. Can you believe what they're doing? Increíble lo que han hecho. Haciendo eso, tendremos un declive en los precios de la energía. Ellos subieron los precios, destrozaron nuestras políticas de energía. Tanto se ha perdido por culpa de ellos, pero lo haremos como nadie lo ha visto antes. Bien, es parte del momento en que Donald Trump en Milwaukee está asumiendo la candidatura de los republicanos, que es un incompetente. John Biden ha dicho esta noche, mientras está dando su discurso de aceptación de candidatura, Donald Trump, que Biden es un incompetente, que hay una invasión de migración hacia los Estados Unidos, demasiados migrantes, culpa de Biden también, dice Trump, que Biden y todo su equipo se deben ir porque no son duros. También que tienen incapacidad en la política internacional, Joe Biden y el equipo, que deben irse, dice Donald Trump esta noche al aceptar, repito, en Milwaukee, la candidatura de los republicanos en un ambiente bastante festivo, de mucha algarabía, de mucho optimismo, de mucho triunfalismo de parte de los republicanos, luego de que él sobrevivió hace unos días a un ataque que le cercenó parte de la oreja. Ahí está, vean a Trump con el vendaje de la oreja, y eso le ha dado muchas posibilidades previo al discurso hoy de aceptación que se está desarrollando en este momento en Milwaukee. Muchos hablan ya de que Biden debe dar un paso al lado y permitir que sea otro quien lo sustituya en la candidatura presidencial de los demócratas para tener alguna posibilidad de quitarle el casi seguro triunfo a este hombre que ustedes tienen en pantalla, a Donald Trump, que volvería a ser presidente de los Estados Unidos. Luego de ese atentado criminal en su contra, las encuestas se han disparado a favor de este polémico, de este para mucho bocaza expresidente de Estados Unidos y que podría estar a punto de ser nuevamente presidente de esa nación del norte. Así están las cosas, que es un incompetente, que la crisis de llegada de ilegales, esa invasión es culpa del incompetente Joe Biden, que él va a reducir la tasa de interés y los costos de la energía, ha dicho esta noche Trump, y que acepta la candidatura republicana para volver a llevar a ese partido al poder de los Estados Unidos y él convertirse por segunda vez en presidente de la nación norteamericana. Una pausa, en breve más noticias desde 11 Noticias, emisión estelar.
Las advertencias del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante una posible derrota de cara a las elecciones generales, han ocasionado un sinfín de reacciones. Entre ellas, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, quien afirmó que hay un movimiento social de todas las edades y en todas las regiones del país por la liberación de Venezuela y el sanamiento de las heridas de los venezolanos. Durante una entrevista con EFE este jueves en Caracas, Machado dijo que, ante el crecimiento del apoyo al candidato Edmundo González Urrutia, el gobierno de Nicolás Maduro apela a la fuerza bruta, ya que es inevitable el triunfo de la oposición. Algunas encuestas recientes de firmas privadas estimaron que el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia sacaría al menos 2 millones de votos de ventaja al aspirante a la reelección Nicolás Maduro. Uno de los estudios de la firma Delfos, en alianza con el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, muestra al candidato opositor con un 59,1% de atención de voto. Maduro le sigue con el 24,6%, mientras Benjamín Raucio, humorista y empresario, marcha tercero con un 1,4% y el político Antonio Ecarri, del partido Lápiz, se ubica en la cuarta posición con un 1%. Además, la dirigente opositora María Corina Machado denunció este jueves un atentado contra ella y su equipo en la localidad de Barquisimeto, en el estado de Lara Noroeste, donde aseguró que sus vehículos fueron vandalizados y les cortaron la manguera de los frenos. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más noticias. Crecen las presiones para que Joe Biden desista de su candidatura presidencial en los Estados Unidos. Pamela Bustillo con el reporte. Los llamados para que Biden se retire de su campaña para la reelección aumentaron este jueves con reportes de que el expresidente Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, favorecen que otra persona ocupe su lugar. Según información, las principales agencias de noticias de Estados Unidos, Obama ha expresado en privado a otros demócratas su inquietud por la candidatura del presidente Joe Biden y Pelosi le advirtió en privado a Biden que los demócratas podrían quedar incapaces de ganar la Cámara Baja si no se retira de la contienda. Un segundo senador demócrata, Jon Tester, también compartió la iniciativa para que el expresidente Biden abandone su candidatura para las elecciones de noviembre, mientras crece la expectativa por un potencial anuncio sobre su futuro político. El senador por el estado de Montana dijo a diario local Daily Montanan no tener miedo de plantearle cara cuando se equivoca y agregó, aunque aprecio su compromiso con el servicio público y con nuestro país, creo que el presidente Biden no debería buscar la reelección para otro mandato. Con Tester ya son 24 legisladores demócratas, entre ellos 22 representantes y 2 senadores, los que han pedido públicamente que el presidente abandone la carrera electoral y ceda el testigo a otro aspirante. Según medios locales, los megadonantes demócratas han considerado mantener en pausa sus aportes por la incertidumbre en la campaña. Mientras tanto, las fuentes de The Hills indican que Kamala Harris tiene ahora alrededor del 65% de posibilidades de ser la candidata demócrata. Según las probabilidades y los mercados de predicción, Biden se ha desplomado a menos del 20%. Este es un informe para 11 Noticias. Mientras tanto, en Honduras, desde el Poder Ejecutivo insisten que a finales de este año la Sisi podría instalarse en el país, pero otros sectores opinan lo contrario. El gobierno de Libertad y Refundación se aferra a que la Sisi, una promesa de campaña, se cumplirá. Por tal razón, el ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Sergio Cuello, muy optimista, subraya que esta comisión se instalará pronto, porque se está cumpliendo con todas las recomendaciones necesarias emitidas por Naciones Unidas. La Sisi se instalará en los próximos días, están cumpliendo con las recomendaciones, sin embargo se requiere el concurso de los diputados sobre todo para que se aprueben algunas reformas legislativas. Aunque la esperanza es lo último que se pierde, muchos sienten que la Sisi se desvanece, mientras el fenómeno de la corrupción avanza y solamente el poder popular mantiene el sueño de su arribo, coinciden los expertos.
abandonemos ese sueño que prácticamente no pudimos materializarlo porque la clase política que está en el poder no quiso. El ex asesor presidencial Marvin Ponce es del criterio que la ciudadanía debe hacer presión para que se materialice el arribo de los expertos internacionales y se dejen las excusas. No obstante, la militancia de Libre lo refuta, señalando que es un tema complejo y delicado. Pero no le demos gusto, presionemos por la CICI hasta el final, no le demos gusto. Ocupamos que se investiguen a corruptos y corruptores. Si lo logramos en esta administración va a ser pues un gran logro también. La presidenta ha sido quien inició esto, quien ha solicitado a Naciones Unidas el apoyo para conformar esta comisión internacional. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Informa don Alexander Cerrato y Gisela Cáliz que en menos de 24 horas otra masacre deja 3 hombres fallecidos, esto en la carretera entre los municipios de Talanga y Guaymaca. Estas son las desgarradoras escenas de 3 ciudadanos que fueron asesinados por un hombre que presuntamente les pidió un aventón mientras estos se transportaban por la carretera hacia Olancho, entre los municipios de Guaymaca y Talanga en Francisco Morazán. Según testigos del hecho violento, las víctimas junto a otras personas habrían salido de Trujillo, Colón, en busca de la ruta que les permitiera llegar a Estados Unidos. Sin embargo, el victimario, bajo engaño, les arrebató la vida. Él solo le dijo que lo esperara así, que se parara porque iba a recoger algo. Y que se parara ahí y que se parara. La escena de este triple crimen se presentó el titular de la Dirección Policial de Investigaciones, que detalló que están tras la pista de este hombre y aún no se tiene un dato preciso del móvil de estas muertes múltiples. Esperamos pues que en las próximas horas podamos localizarlo y capturar a esta persona. Ya tenemos una identificación que por cuestiones de seguridad pues nosotros no la vamos a divulgar. Los cuerpos de los infortunados fueron trasladados a la Dirección de Medicina Forense en la capital para su respectiva autopsia. Evidentemente esto supone además una investigación de oficio para establecer cómo se dieron los hechos y evidentemente tratar de dar con los responsables de esta lamentable pérdida. Esta tragedia ocurre a menos de 24 horas que otros 3 hombres fueron asesinados en el departamento de Olancho. Gisela Calix, 11 Noticias. Y un ingeniero en sistemas que también trabajaba como taxista vid fue brutalmente asesinado en San Pedro Sula. En San Pedro Sula, un ingeniero en sistemas fue torturado y asesinado a machetazos, según versiones extraoficiales. El joven laboraba como taxista VIP, transportando personal en horas de la noche y madrugada. El brutal hecho ha sido condenado por la ciudadanía, quienes aseguran que la delincuencia está al orden del día. Viviendo sin duda alguna episodios graves de criminalidad en el país, está causando realmente miedo y temor, y es a esa juventud a quien el Estado y el gobierno los ha olvidado por siempre. Expertos en criminalidad afirman que esta ola de sangre ha provocado que los sanpedranos adquieran la permanencia de temor e incertidumbre ante los constantes homicidios realizados en la ciudad industrial. Me preocupa que no hay una reacción inmediata de patrullas motorizadas o de vehículos para darle alcance y seguridad a la población. Por su parte, para representantes de sociedad civil, este aumento es el reflejo del fracaso contundente de las políticas de seguridad, ya que las múltiples reestructuraciones solo vulnerabilizan y exponen a los hondureños ante el crimen organizado. Estas medidas no han resultado ser eficientes ni han resultado paliativas siquiera. La hazaña con la que se han ejecutado nos dice que hay un deterioro. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Me dice Alexander que qué dice el ministro de Seguridad de todas estas muertes. Otro hombre que se ganaba la vida laborando como taxista vid fue asesinado en la colonia El Roble de San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Ángel Hernández, a quien atacaron con 9 disparos cuando estaba dentro del vehículo estacionado en un punto de taxis. El autor del crimen se conducía en una motocicleta, la cual dejó abandonada al momento de escapar cuando compañeros del fallecido
intentaron detenerlo. Sin embargo, el responsable del asesinato logró escapar con ayuda de una camioneta en la cual lo estaban esperando para darse a la fuga. Más muertes. Y todos estos crímenes fueron desarrollados en los últimos 24 horas y queremos decirle en perspectiva que el primer semestre del año en promedio se ha dado 8 homicidios diarios y se han suscitado a nivel nacional. La violencia se ensañó en miles de hogares hondureños al grado que solo en los primeros 6 meses más de 1.200 han perecido según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quienes lamentan estas tristes estadísticas. Esto es grave porque día con día estamos viendo principalmente a la niñez y la juventud siendo las víctimas de la violencia. Estos escalofriantes números dan cuenta que se registra entre 7 y 8 homicidios al día. En cuanto a los femicidios suman 125, que se traduce en una mujer asesinada al día, lo que es considerado como algo inconcebible para las defensoras de los derechos de las mujeres. Horrible lo que está pasando en el país con respecto a las mujeres, es decir, a las muertes violentas de mujeres y femicidios, pero también a las diversas formas de violencias en contra de las mujeres. Los entes que estudian el grave fenómeno que se lleva a la tumba a miles de ciudadanos revela que los departamentos que se tiñen de sangre son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, El Paraíso, Olancho, Yolo y Colón. Y es aquí donde se deberán enfocar las acciones puntuales por parte del ente de seguridad. Son los departamentos en donde también se les ha inyectado más recursos humanos y logística, y se han tenido muy buenas iniciativas. Es así que logramos tener 99 municipios con 0 homicidios. Aunque se revelan estas cifras que dan que pensar en materia de seguridad, los porcentajes reflejan 559 menos muertes violentas en relación al año anterior. Se proyecta llegar a 28.90 muertes violentas por cada 100.000 habitantes según la Secretaría de Seguridad. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y también se encienden las alarmas en Jesús de Otoro, Intibucá, por la desaparición de un empresario del transporte. Miembros del rubro de transporte pesado se encuentran consternados con la desaparición de José Alberto Perdomo García, empresario de Jesús de Otoro, que se dedica al rubro. Se cumplen más de 48 horas sin saber nada de él, por lo que la policía realiza operativos para dar con su paradero. El señor José Alberto Perdomo García ha salido de su casa de habitación a eso de 10 de la mañana del día martes 16 de julio del presente año a realizar lo que son algunas diligencias de compras. Hasta el momento se desconoce el paradero, pero nuestros funcionarios policiales se han desplegado lo que es al sector del municipio de Jesús de Otoro para investigar. Representantes de sociedad civil piden a la policía brindar todo el apoyo posible a esta familia y no escatimar esfuerzos para encontrarlo. Lamentamos profundamente el secuestro de este empresario de Jesús de Otoro, el señor Perdomo. Definitivamente creemos que hay un lapsus de parte de la autoridad en cuanto a no dar respuesta positiva a este lamentable asunto. Amigos se unen en clamor a Dios para que aparezca lo más pronto posible, sano y salvo. Pidiéndole a Dios que ojalá aparezca sano y salvo. Usted bien sabe que lo más importante es la vida. Desde Cihuatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Más de 3.000 pacientes están a la espera de una cirugía en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Alarmante la situación que viven los derechohabientes del Seguro Social por la deplorable atención en las salas de cirugías, que ha dejado como consecuencia más de 3.000 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica, de los cuales el 30% necesita de forma urgente y por la falta de cupos y el desorden administrativo tienen que ser dados de alta. No han tomado las medidas adecuadas para eso. Unos dicen que falta de médico, otros falta de quirófano, pero la verdad es que no han puesto orden en esa situación, porque perfectamente esas cirugías se pueden hacer las 24 horas. Los afiliados argumentan que es inhumano lo que se vive en el Instituto Hondureño de Seguridad Social debido a que no reciben respuestas de las autoridades, mientras su salud se deteriora todos los días por la negligencia, a pesar que pagan por los servicios. En todas las áreas hay dificultad. Hay veces se ponen reunantes, ¿verdad? Pero uno tiene que hacer de como quien dice el ignorante. Bueno, el llamado a las autoridades es que se pronuncien más y entonces que nos atiendan a nosotros.
La falta de mantenimiento y reparación de equipos médicos esenciales es uno de los principales problemas. Mientras tanto, la actual administración señala que por el momento se están realizando los procedimientos más complejos o de urgencia para bajar la mora quirúrgica. El paciente cree que es por orden de llegada y aquí es por prioridad médica en cómo se están ordenando las cirugías. Ese es un informe para 11 Noticias. Y 10 mujeres permanecen internas en estado de embarazo por COVID-19 en centros asistenciales de la capital. Un nuevo rebrote de casos de COVID-19 mantiene en alerta a la población hondureña, debido a que al menos 10 mujeres en estado de embarazo permanecen hospitalizadas en centros públicos y privados de la capital, a causa de la nueva variante del virus que circula en el país. Esto es una situación que está afectando a la población desde hace aproximadamente un par de semanas, que se ha tenido información sobre el aparecimiento de una nueva variante o de nuevas variantes en los Estados Unidos que están teniendo preponderancia. Los especialistas detallan que el peligro de cuadros graves aumenta el doble cuando las gestantes son obesas o padecen de enfermedades de base como hipertensión o diabetes. Entonces, en esta época y con estas características del clima son frecuentes los problemas respiratorios, pacientes con cuadros de resfriado común, sinusitis, otitis, crisis de asma, y ese tipo de problemas pues son los que normalmente tenemos en esta temporada. Ante estas nuevas hospitalizaciones por el coronavirus, los galenos piden a la población retomar la vacunación, que es la única barrera que ayuda a no contagiarse del virus. Asimismo, a continuar con las medidas de bioseguridad. Este es un informe para 11 Noticias. En Alemania, algunos gobiernos en algún momento han hecho campañas para que los alemanes, las parejas que se casan o las parejas tengan hijos, porque su población se estaba envejeciendo y los jóvenes no tenían hijos. Aquí en Honduras es diferente. La diputada nacionalista Carolina Flores presentó ante la Cámara Legislativa un proyecto de ley encaminado a otorgar un bono de 2.500 lempiras a las mujeres que en determinada edad decidan de manera voluntaria operarse y no tener hijos. Reciba este bono es que tengan una paridad satisfecha y que tengan de manera voluntaria la decisión. Entonces en sí no podemos limitar la natalidad o ponerles un límite en cuanto a los hijos. Y aquí me apuntaba Andrea Hernández, y con esa mora quirúrgica nadie le ha dicho a la diputada que es difícil. Entonces la operación, andan filosos Alexander y Andrea. Familiares de dos hermanas que murieron atropelladas por un elemento de la Fuerza Naval piden que se haga justicia, que vaya preso. Un elemento de la Fuerza Naval es el supuesto responsable de haber participado en un accidente donde murieron dos hermanas tras ser embestidas por un vehículo en el que se conducía el imputado, el cual se defenderá en libertad, decisión que la Fiscalía impugnará. Se ha ordenado de manera inmediata la revisión del expediente en el que se otorgaron medidas de arresto domiciliario al sospechoso de haber matado a dos hermanas por conducir presuntamente en estado de ebriedad en La Ceiba. Esta revisión tiene como objetivo determinar cuál fue la posición del fiscal asignado al caso y verificar si el juez resolvió conforme a derecho. De no ser así, se procederá de manera enérgica conforme a lo que en Derecho y Justicia corresponde. El juez resolvió otorgar arresto domiciliario y una fianza de 50,000 lempiras, asimismo la prohibición de salir del país. La Supervisión General del Poder Judicial tiene la facultad para iniciar de oficio todas estas investigaciones, en este caso pues un caso de alto impacto. Y es así pues que se están haciendo ya las investigaciones útiles y pertinentes para determinar si el funcionario judicial ha incumplido con el debido proceso o ha violentado algún principio de legalidad o cualquier principio que establece la Constitución. Y ya tenemos un equipo que está en este momento pues trabajando en las investigaciones. Agentes policiales confirmaron que el conductor andaba bajo los efectos del alcohol y además presentaron como pruebas varios videos de cámaras de seguridad. Verdad que nosotros realizamos las diligencias pertinentes, verdad, en conjunto con la DPI, verdad que fue de gran ayuda. Recolectamos videos, aplicamos pruebas de alcoholemia, verdad, donde se puede comprobar, verdad, 3 delitos, verdad. Uno,
la omisión del socorro, ¿verdad? La conducción temeraria, ¿verdad? Y el que es más grave, ¿verdad? El homicidio. Familiares de las víctimas piden que se siga un proceso justo y que este caso no quede en la impunidad. De que en nuestro país Honduras todavía existe la justicia y es un caso en lo que nosotros no queremos que tampoco quede impune como muchos casos han quedado. Queremos que esto se pueda esclarecer ante todo el pueblo hondureño y que todo el mundo confíe como ciudadano de que aquí existe la justicia y que sí hay leyes. Para 11 Noticias, César Funes. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, se ha dirigido a través de su cuenta en X diciendo que reitera su compromiso inclaudicable con el pueblo hondureño en todas las acciones que he emprendido, dice ella, desde el día 1 como presidenta del Poder Judicial de Honduras. Mi reto es y ha sido desentrañar las redes de corrupción con nexos con el crimen organizado, narcotráfico y en todos los demás ámbitos. No descansaré hasta limpiar la imagen de este Poder Judicial y romper con la historia de impunidad de nuestro país. En otros temas, detención judicial han dictado los tribunales de justicia para André Lobo, un conductor de vehículo que provocó el accidente de tránsito en el anillo periférico de la capital, en el que murieron los jóvenes Mía Pamela Cáceres y Kevin Cáceres. Sin embargo, el acusado debe permanecer bajo arresto en el Hospital Escuela debido a condiciones de salud. Se ha desarrollado la audiencia de declaración de imputado en un centro asistencial de esta ciudad capital debido a que el imputado se encuentra con graves lesiones que afectan su salud y que no le permiten salir de este centro asistencial. Pues allá se trasladaron las partes procesales, juez con su equipo auxiliar, así como la defensa y la fiscalía para realizar esa audiencia de declaración de imputado en la cual se ha dictado la medida de la detención judicial que se va a cumplir, Gisela, con la medida de la arresto domiciliario. La autoridad del Banco Central de Honduras denuncian que agentes cambiarios quieren apoderarse de la comercialización de los dólares en Honduras. Que den nombre las autoridades del Banco Central si los tienen. Que tengan también el detalle de a quiénes se refieren. Víctor. Desde el Banco Central de Honduras surge la denuncia que ciertos agentes cambiarios están interesados en administrar la comercialización de los dólares en Honduras al crear una demanda ficticia con acciones fuera de la ley. Se ha detectado el interés de ciertos agentes económicos en querer administrar fuera del marco normativo parte de los casi 70 millones de dólares que a diario y que en promedio recibe la economía nacional. Representantes del sector productivo nacional, sin embargo, aseguran que la baja oferta de la divisa es real y son serias repercusiones las que ya deja en la economía del país. Problemas con la parte de importaciones en el sentido de que los importadores no tienen la manera de cómo pagar ese producto que traen. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada han solicitado una reunión de urgencia a las autoridades del Banco Central de Honduras para conocer esta situación de una forma más detallada. He venido diciendo, la falta de acceso a las divisas ha sido un problema para todo aquel que importa productos, para que realiza transacciones internacionales. ¿Por qué? Porque al final le ha tenido que abrir oportunidades a lo que hoy en día el mismo Banco Central ha reconocido, un mercado negro. Según representantes de la empresa privada, esta problemática ya ha sido planteada en ocasiones anteriores al directorio de la entidad monetaria. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Sectores en la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula y sector norte del país se pronuncian por el informe de Estados Unidos relacionado al clima de inversión en Honduras. Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos diera a conocer el clima de inversión 2024 en Honduras, en el que resalta las preocupaciones y amenazas constantes en el país, reconocidos empresarios concordaron con dicho informe y aconsejaron al Estado a reaccionar y generar mejoras oportunas a estas problemáticas. Estoy de acuerdo con el informe, creo que deberían reflexionar internacionalmente. Estos informes salen y nos ponen como un país donde la violencia no deja trabajar, donde la extorsión.
En el extenso documento se hace mención sobre la crisis de invasiones y la falta de políticas públicas que logren combatirlas de manera urgente. Esta situación para expertos legales es una cruda realidad, ya que solo en lo que va del año ya se registran más de 600 robos de tierras en mercados en la impunidad. En estos primeros 6 meses ya hay más de 100 invasiones registradas. Imagínense con cuántas invasiones vamos a terminar el año y esto se incrementa porque no hay una política por parte del Estado para resolver este problema. No obstante, para economistas, estos datos tienen un objetivo primordial en descreditar los avances del actual gobierno, ya que los proyectos ejecutados han marcado un hito histórico en el compromiso de impulsar el desarrollo del país. Quieren, como dicen, desestabilizar nuestro gobierno, que estamos haciendo las cosas bien. Estamos viendo, ¿verdad?, el gran esfuerzo. Hace poquito la Presidenta de la República salió inaugurando una represa que está generando tantas megas de energía. En San Pedro Sula, 11 Noticias. El secretario privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya Castro, conversé con el representante comercial adjunto de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Daniel Watson, acompañado por una delegación de los departamentos de comercio y del trabajo. Discutimos temas de interés, enfocándonos en la importancia del fortalecimiento, el diálogo, abrir espacios de entendimiento es crucial para la cooperación comercial y avanzar hacia las prácticas justas en beneficio de ambos países. En seguridad y en esta materia económica, al parecer se entiende el gobierno de Honduras y el de Estados Unidos. En otros temas, como políticos y otros temas, siguen enfrentados. Seguimos informando, la economía hondureña se mantiene entre la mejor crecimiento en Centroamérica, pese al entorno internacional. También lo dijo el secretario privado Héctor Manuel Zelaya Castro. Víctor. Mediante su cuenta X, el secretario privado de la presidenta de la República, Héctor Zelaya, ha posteado el siguiente mensaje: pese a lo que puedan decir las aves de mal agüero y los gorgojos de turno, aquí se presentó un hecho contundente. Honduras alcanzó un nivel del Producto Interno Bruto de 34.480 millones de dólares al cierre de 2023, lo que nos posicionó como la tercera principal economía de Centroamérica. Este logro refleja que estamos en el camino correcto y que hay confianza en la economía hondureña, pese a la incertidumbre global. Honduras está creciendo a un 3.5% más o menos, pues en eso va a andar este año. Entonces, económicamente Honduras en el crecimiento no anda mal. Para otros economistas, la ley de justicia tributaria tampoco atenta contra el clima de la inversión en Honduras, tal como se ha mencionado en algunas ocasiones. La ley de justicia tributaria tiene 3 objetivos fundamentales y ninguna de ellas es incrementar impuestos. En la empresa privada, aunque reconocen estas cifras positivas en la economía nacional, aseguran que las mismas pueden ser mejores. El crecimiento en sí, que veamos que el país va mejorando. Acordemos que para que realmente creamos que vamos bien, deberíamos de estar en un 7 o más % de crecimiento en el país. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. La nota positiva de esta noche, la ejecución de obras de infraestructura en el municipio de Valle de Ángeles, inaugurados por la presidenta Xiomara Castro. Con Aminopep Forte tenés mucho por hacer. Presenta. La presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, supervisó este día los trabajos de adoquinamiento y la remodelación de 5 pabellones para la venta de artesanía en el municipio de Valle de Ángeles, cuya inversión supera los 109 millones de lempiras. Estamos adoquinando nuevamente, levantando el adoquín, hemos intervenido también en partes alcantarilla y hoy queremos es que Valle de Ángeles cambie. Vamos a iluminar sus calles. Ustedes pueden ver todo lo que se ha venido haciendo a través de la CIR reparando la carretera. Igual también se están iluminando algunos sectores de la carretera de Tegucigalpa para acá. Los trabajos de infraestructura que iniciaron este día se esperan que se concluyan en un periodo de 6 meses, mientras que la remodelación de la zona de artesanía en 1 año. La iluminación de la entrada de Valle de Ángeles son 1.3 kilómetros, casi 1 millón de lempiras de inversión que este viernes
estarán haciendo la primera visita de campo para iluminar la entrada de Valle de Ángeles. La idea es modernizar a Valle de Ángeles, hacer que los turistas nacionales como extranjeros puedan disfrutar su estadía y para darle una mejor atención, capacitarán a los dueños de los negocios de la zona. Nosotros como institución pues siempre velamos por mejorar la mano de obra en el país, principalmente somos los generadores de mano de obra y ningún país va a salir adelante si no es por medio de los trabajadores. René Amaya, 11 Noticias. Con Amino Pep Forte tenés mucho por hacer, presentó. Te decía yo que Gianni Rosenthal, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, raras veces se enoja, pero en un tuit que puso estaba bravo, montado, juco, perro, como decimos los hondureños. Gianni Benjamín Rosenthal ha denunciado que hay una campaña sucia en contra del partido y de ese Central Ejecutivo. René. A través de su cuenta X, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, denunció que hay una campaña sucia de parte de funcionarios liberales que laboran en el gobierno, que traicionaron al partido a cambio de un puesto de trabajo y a quienes califica de convertirse en uno de los verdaderos vasallos, perros de garras de sus patrones, por unos pocos dólares que salen como jaurilla a repetir las líneas que les ordenan ladrar. Estas expresiones del máximo representante del liberalismo son respaldadas por la dirigencia de dicho instituto político. Todos esos que están en contra de que al Partido Liberal se revitalice, se democratice y se vuelva más pujante con la llegada de Salvador Narrala y de Jorge Cálix, son empleados públicos. Dicen que por ahora ya están identificados todos aquellos funcionarios de tendencia liberal que laboran en la actual administración, pero será el pueblo votante que les dará su verdadero castigo por traidores y destructores del partido en las próximas elecciones. Y da lástima que gente como esta que se refiere el presidente Gianni Rosenthal, como Chilo Cruz, Luis Zelaya, Quiquito, Eduardo Martel, estos son enfermos, nunca han ganado nada. Les han vergueado de día y de noche, de regidores, de diputados, de alcaldes. Nunca han ganado nada, solo se han ganado el desprecio del pueblo hondureño. Miembros de la vieja guardia aseguran que esos funcionarios ya no son liberales y le piden que dejen de hablar a nombre del rojo, blanco y rojo, porque la decisión de abrir el partido a todas aquellas personas que decidieron regresar o incorporarse como nuevos integrantes son bienvenidos y bien vista y respaldada por la mayoría de los liberales. Y que las decisiones que han tomado el día de hoy como Central Ejecutivo es bueno para el partido. La gente, la mayoría de las personas están contentas, felices. Y bueno, hay que abrir, hay que sumar, unir. Gianni Rosenthal finalizó su publicación que las decisiones del Consejo Central Ejecutivo fortalecen al Partido Liberal, ya asustan a nuestros adversarios, no retrocederemos y vamos a ganar. René Amaya, 11 Noticias. Eso entre los liberales. Mientras tanto, la candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada, también habló de los temas de su candidatura en el Partido del Poder. La precandidata presidencial por Libertad y Refundación, Rixi Moncada, salió al paso para defender que su candidatura no es impuesta, al tiempo que aclaró que no es su culpa que otros aspirantes presidenciales hayan desistido de ese partido. Cuando usted me dice que ¿impuesta por quién? Son 4 movimientos que están ahí impulsando nuestra candidatura. Si hay un compañero que huyó del partido, las razones tendrá para haber huido del partido. Moncada, al ser consultada por su futuro político, respondió que se ve como ganadora de las elecciones primaria y luego de las generales, para convertirse en la próxima presidenta de Honduras. Participando como candidata del partido en el proceso electoral general y en enero de 2026, donde me veo con ustedes tomando posesión en el Estadio Nacional. Como miembro de la Comisión Negociadora para la Sisi, culpó el retraso del Congreso Nacional y la burocracia de Naciones Unidas para concretizar su instalación. La también abogada se pronunció sobre el informe del clima de inversión de Estados Unidos, considerándolo como parcializado a grupos oligárquicos. Entonces, yo pienso que el informe es en cierta medida parcializado a esos grupos de la oligarquía. Ese informe lo tomo de donde viene, con un sesgo, además del sesgo injerencista.
Para 11 Noticias, Carolina Martínez. El asesor presidencial Enrique Flores Lanza se refiere al reciente informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y desde su punto de vista lo cataloga como una injerencia. Además asevera que los datos recopilados por los empresarios que durante 12 años apoyaron la administración de Juan Orlando Hernández ahora buscan atacar las acciones del gobierno. Tenemos que partir de dónde sale ese informe. Son alrededor de 200 empresarios que brindan la información para ese informe. Yo pienso que es lógico que después de 12 años de narcodictadura, donde se beneficiaron unos intereses de una manera tan desigual, pues quienes gozan de esos intereses tienen que estar en contra de los cambios, en contra de la refundación de la patria, en contra de que la presidenta vuelva a recobrar la institucionalidad del Estado, la soberanía nacional en las diferentes áreas estratégicas. Y simple y sencillamente, pues nosotros tenemos que recibirlo diciendo que cada cosa se toma de donde viene, porque el que tenemos que obedecer es al pueblo hondureño que en las urnas le dijo a la presidenta: vamos a apoyar la refundación de la patria. Y eso es lo que estamos haciendo. Con las declaraciones del abogado Enrique Flores Lanza, nos retiramos. Ya está listo Marlon Mejía con lo más importante del deporte nacional e internacional. Con permiso, feliz noche, quédese con El Gallo y mañana sintonice Primera Hora 5:55 de la mañana. Buenas noches.